Y hoy voy a hablar de algo que en realidad es muy común para nosotros. Todos tenemos un nombre. ¿Conoces tu nombre? Supongo. Normalmente nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, pero a lo largo del día seguramente mucha gente te llama por él. Yo, por ejemplo, me llamo Juan José. Juan, Dios es misericordioso, significa, es de origen hebreo. Y José, que también es de origen hebreo, significa Dios añada. Pero seguro que mis padres no me lo pusieron pensando en eso, sino que me lo pusieron pensando en mi padre y mi abuelo. Juan por mi padre y José por mi abuelo. Fácil, sencillo. Pero esto no siempre ha sido así. En el mundo, incluso hoy en día, hay culturas que le dan mucha importancia al nombre que van a poner a sus hijos y a sus hijas. En el Israel bíblico, escoger el nombre para un hijo, especialmente para un varón, era cuestión muy importante, pues pensaban incluso hasta supersticiosamente que ese nombre condicionaba sus acciones y vida. Lo podemos leer a lo largo de toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que en muchos sentidos es una cultura que tiene mucho aún en Oriente Próximo o en África. Ahí lo podemos ver todavía. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro en Génesis, capítulo 32, el primer libro de la Biblia, el comienzo de la civilización, en Génesis 32, podemos ver un ejemplo claro de la importancia de esta cuestión. Génesis, capítulo 32, versículo del 22 al 30, dice la palabra del Señor. Se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así se quedó Jacob solo y alguien luchó con él hasta que rayaba el alba. Aquí se está refiriendo al ángel de Jehová. Cuando aquel hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y dijo: déjame porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Versículo 37. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces aquel hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, Jacob suplantador, significa suplantador, que le venía al dedo, conociendo la historia de Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre, y lo bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo: he visto a Dios cara a cara y ha sido librada mi alma. Tenemos aquí un ejemplo claro de la importancia de conocer y de dar el nombre. Os sabréis, si habéis leído la Biblia, o mejor aún, si tenéis costumbre de leerla habitualmente, os habréis percatado que Dios tiene muchos nombres en la Biblia. Os voy a mostrar los más comunes, los que más llaman también la atención. Elohim, por ejemplo. Todos estos son, como están en el Antiguo Testamento, pues son nombres hebreos. Elohim se nombra 2570 veces en el Antiguo Testamento. Se encuentra por primera vez en Génesis 1:1, en la misma creación, en el primer versículo, que significa fuerte, poderoso, el creador. Una característica muy peculiar de este nombre es que es una forma plural que no aparece en ninguna otra parte de los escritos de la época. Estamos hablando de la época de Moisés, cuando escribió Génesis, toda la cultura babilónica, egipcia, etc.
pues no aparece en ninguna otra parte y que siempre va con un sustantivo en singular. Génesis 1, por ejemplo, Génesis 1:26, un ejemplo de esto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, hagamos al hombre a nuestras imágenes y a nuestras semejanzas. Este nombre, que es plural, siempre va con adjetivos o con sustantivos en singular. Con este nombre se ve al Dios Trino, o al menos se sugiere, aunque como es lógico debemos llegar a la revelación del Nuevo Testamento para confirmar esta doctrina, ¿no? del Dios Trino, ¿no? De un solo Dios en tres personas. Este nombre, y una cosa muy importante, este nombre siempre está relacionado con la creación y con la relación de Dios con su creación. El segundo nombre básico sería Jehová o Yahvé, según la traducción bíblica que cojáis, ¿no? Es el famoso tetragramatón, JHWH, que los judíos lo escriben sin vocales, porque los judíos relativamente hace muy poco que su idioma tiene vocales. Su raíz es de existencia propia o autoexistencia inmutable. Es decir, que Él existe desde siempre. Dios dijo que aunque Él se había parecido a los patriarcas, no fue conocido por ellos por su nombre Yahvé o Jehová hasta Éxodo capítulo 6, versículo 3, que es cuando Él se aparece a Moisés. Su significado no fue conocido en un sentido pleno y más profundo hasta la revelación de Moisés en la zarza ardiendo. Éxodo 3:14. Siendo la idea principal la de que Dios estaba presente con el pueblo de Israel. Este nombre siempre está relacionado con el Dios del pacto. El pacto de Dios con Israel. Y a partir del regreso de los judíos del exilio babilónico, sobre el año 500, redondeando, de una manera supersticiosa, dejó de pronunciarse por considerarlo demasiado sagrado, por lo que al llegar a este nombre en la lectura, los judíos pronunciaban o decían Adonai. Adonai, el siguiente nombre, Señor, amo, dueño. Cuando se usa en relación de Dios con los hombres, comunica la idea de su autoridad absoluta. El equivalente en el Nuevo Testamento es Kyrios, Señor. Y este dato es importante en relación a Jesucristo, que luego veremos un poco más adelante. Y el resto de nombres son combinaciones con estos o con algún sustantivo. Podemos encontrar Jehová Elohim, Elohim Adonai, Jehová Shalom, que significa Dios es paz, o Jehová Raá, que significa Jehová es mi pastor, y así innumerables combinaciones. Pero básicamente son estos tres nombres: Elohim, Jehová o Yahvé y Adonai. Y llegamos al Nuevo Testamento. Ahí hay más nombres de Dios. Y el primero es Dios, que el que más usamos normalmente para referirnos a Él. Es una de las asignaciones más frecuentes y utilizadas para referirnos a Dios, ¿no? Y la traducción más común en la Septuaginta para Elohim. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, ¿no? Es la traducción más común de Elohim, Dios. En cuanto a Cristo, se le llama Dios por todo el Nuevo Testamento. Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, versículo 23, el Verbo era Dios, Juan capítulo 1, versículo 1, el unigénito Hijo de Dios, Juan capítulo 3, versículo 18, declarado Hijo de Dios, Romanos capítulo 1, versículo 4, Hijo de Dios, Gálatas 2:20, Primera de Juan 3:8, Apocalipsis 2:18, nuestro gran Dios y Salvador,
Tito capítulo 2 versículo 13, al único y sabio Dios nuestro Salvador, Judas capítulo 1 versículo 25. Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Ya que Jesús se le llama Dios, lo cual también es incomprensible que muchos digan que en la Biblia a Jesús nadie le llama Dios, sino que él decía que era Dios, o que se le supone, pero que no se ve claro, ¿no? ¿Verdad? Otro nombre, también muy utilizado en el Nuevo Testamento y en referencia al Señor Jesucristo, es Señor, que en griego es Kyrios, ¿no? La mayoría de las 717 veces, que se emplea Señor en el Nuevo Testamento, lo usa Lucas y Pablo, que son, vamos a decir, los dos grandes escritores en griego, ¿verdad? Y que quieren presentar a Jesús delante de los hombres y en una cultura griega, principalmente. Pues ellos escribieron al pueblo de cultura griega y de lengua griega y de entendimiento griego. Y esto también es importante. Bien, esta palabra Kyrios, Señor, enfatiza autoridad y supremacía. Importante. Enfatiza autoridad y supremacía. Y sus sinónimos son dueño o amo. Que eso hoy en día está muy mal visto, llamar a alguien dueño o amo, ¿verdad? Durante la vida terrenal de nuestro Señor, se dirigían a Él como Señor. En todo el Nuevo Testamento en general y en los Evangelios en particular, se referían a Él como Señor. Y no se referían a Él como Señor en el sentido de Señor fulanito o Don fulanito, sino que tenían muy claro que era Señor. El apóstol Tomás, en Juan capítulo 20, versículo 28, le atribuyó deidad total cuando declaró Señor mío y Dios mío. Enfatiza ahí, ¿no?, esta palabra de Señor, ¿no?, de amo, de dueño. Para un cristiano primitivo, y especialmente de cultura judía, la palabra Señor, cuando se aplicaba a Jesús, sugería su identificación con el Dios del Nuevo Testamento. Y esto explica por qué los fariseos reaccionaban como reaccionaban. Porque entendían perfectamente que cuando a Jesús se le llamaba Señor, se le estaba llamando Dios, el Dios del Antiguo Testamento, que ellos conocían. Así entendemos la reacción de los fariseos, de los doctores de la ley, de los sacerdotes, pero especialmente de los fariseos. Porque le estamos llamando Dios. A este hombre le estamos llamando Dios, porque esa asignación era exclusiva de Jehová en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la esencia de la fe cristiana es reconocer a Jesús, a este Jesús de Nazaret, como el Jehová o el Yahvé del Antiguo Testamento. Una vez más, con otro de los nombres, se enfatiza la deidad del Señor Jesucristo. Y por último, una de las revelaciones más distintivas del Nuevo Testamento es la de Dios como Padre. Esa cercanía, esa cercanía familiar, muy poco utilizada en el Nuevo Testamento. Los judíos no conocían a Dios como Padre, o no lo entendían especialmente esa cercanía, ese cariño, ¿no? Y que es muy común en el Nuevo Testamento, es muy común para nosotros llamar a Dios Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Pues hay una nueva revelación una nueva relación entre los hombres y Dios. Pues es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gracia, no el Antiguo Testamento, de leyes.
Como Padre, Él nos da gracia y paz, buenas dádivas e incluso aún mandamientos. Porque ¿qué padre que ama a su hijo no le da mandamientos para que se cuide? Hijo, no toques el enchufe. Tienes prohibido meter el dedo en los enchufes, ¿no? Esos son mandamientos. ¿Y por qué lo dice tu padre? ¿Para molestarte? No, porque te quiere cuidar. Pues también aún así, nuestro Padre querido nos da mandamientos, porque es bueno para nosotros. Y nosotros nos dirigimos a Él como Padre en la oración. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo. Cuando Él oraba, ¿qué decía? O en el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, si no me equivoco, si no recuerdo mal, o capítulo 5. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Esa cercanía, ese cariño, esa confianza que no tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo del Señor Jesucristo. Y después de conocer esto y de saber esto, es bueno, necesario e importante conocer los nombres de Dios. En la Biblia, un nombre es más que una identificación. Nosotros tenemos un nombre porque nos tienen que identificar. De alguna manera nos tienen que llamar, ¿no? y de identificarnos. Los nombres de Dios describen, importante, los nombres de Dios describen y revelan aspectos de quién es Él. En sí mismo, en sus obras y con relación a su creación. El nombre de Dios es sinónimo de su presencia. Los nombres de Dios lo representan tan personalmente que la manera en que uno trata los nombres de Dios equivale a cómo uno trata a Dios y conceptúa a Dios. Eso es importante conocer los nombres de Dios. Te ayudan al trato con Dios y a cómo lo conceptúas a Él. Porque Dios quiere darse a conocer. Y una manera de darse a conocer es también por sus nombres. A través de los nombres de Dios constatamos que la revelación bíblica se mantiene de una manera coherente consigo misma desde sus orígenes. Porque en cada acción de Dios, con un nombre particular, revela lo que Él quiere dar a conocer. Y a través de las diversas formas de su nombre se expresa el carácter, la identidad, la voluntad y los actos de Dios. Por lo tanto, no es extraño, después de saber esto, no es extraño que uno de los principales pecados, que está entre los 5 primeros, uno de los principales pecados de los 10 mandamientos sea: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, o tomarlo malamente, tomarlo mal, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Cuidado con maltratar o mal usar el nombre de Dios, porque también puede significar que no estamos entendiendo lo que significa, lo que representa. Bien, entonces, sí, ¿verdad? Es importante, es bueno e importante conocer los nombres de nuestro Dios. Nos revela mucha información, nos ilumina el entendimiento. Bueno, y aparte de esto, nos dice el apóstol Pablo, que ahora hay un nuevo nombre. ¿Hay un nuevo nombre? Sí, además, grande y glorioso. Un nuevo nombre. ¿Y cuál es este nombre? Jesús. Ahora hay un nuevo nombre, grande y glorioso. Jesús. Impuesto por Dios mismo al Hijo de María. No lo eligió María, no lo eligió José, no lo eligió ningún ser humano. Lo eligió Dios.
El nombre revela las funciones particulares que él iba a ejercer. Salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. El título de Cristo proviene del griego ungido, traducido del arameo Mesías. Así Jesús es el nombre personal del Señor y Cristo es su título, que llegaron a fundirse en uno solo, Jesucristo, el Salvador, el ungido. Nos da una información más completa. Y que se ha convertido en un solo nombre. El nombre y el título se han convertido y se ha fusionado en un solo nombre. Bueno, vamos a Filipenses, capítulo 2, para confirmar esto que acabo de decir. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 9. Así que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Perdonadme, no quería pararme en el versículo 9, porque estos dos versículos más son preciosos. Cuando leemos que Cristo Jesús era en forma de Dios, aprendemos que existió desde la eternidad como Dios. No que se parecía a Dios, sino que Él es Dios. No consideró el ser igual a Dios como cosa que agarrarse. Yo soy Dios, ¿por qué me voy a hacer hombre? Ande que se busquen la vida estos seres humanos. Cristo, en cuanto a su persona, Él siempre fue, es y será Dios. Pero la igualdad posicional es diferente en cuanto se encarnó y habitó entre nosotros. Se hizo hombre, pero no dejó de ser nunca Dios. Se puso en nuestra altura, pero nunca dejó de ser Dios. Cuando un mundo con una humanidad perdida necesitó ser salvada, estuvo dispuesto a dejar su lugar en los cielos. No se agarró a su divinidad. Yo soy Dios. ¿Por qué tengo que ir a salvar a los hombres? Estuvo dispuesto a venir a este mundo a sufrir la persecución de los pecadores contra sí mismo. Se vació a sí mismo, y se llenó de nosotros, algo que Él nunca había tenido. Jesús nunca había sido hombre. Para Él era una nueva experiencia, pero era necesaria. Se hizo un verdadero hombre. Se hizo el hombre por automasia, por autonomasia, el hombre perfecto. No había profundidad a la que Él nos descendiese a fin de salvar nuestras almas culpables. Seguro que no nos podemos imaginar lo que significó para Jesucristo hacerse hombre, nacer, hacerse bebé y tener que crecer. Seguro que está muy lejos de nuestra imaginación poder entender lo que significó para Jesús, para Dios, despojarse, dejar de ser Dios, para durante un tiempo ser hombre. Y llegó a la meta. ¿Y cuál era esta meta? La cruz. Una de las muertes más dolorosas y vergonzosas que se han inventado. Él no buscó un nombre para sí. Él lo que hizo fue obedecer. Y el Padre le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre. Él realizó la obra y tiene el puesto más elevado y supremo del universo. El Padre quedó tan satisfecho con la obra salvadora de Cristo que determinó que se doble toda rodilla a este nombre. Porque la obra que Él ha hecho, nadie la ha hecho, ni la va a hacer.
Este nombre es solo uno, Jesucristo. Y de ahí, por ejemplo, que cuando oramos, pidamos en su nombre. Porque es como ir con una carta de recomendación. Si me permitís un poco el símil, ¿no? La metáfora. Ir al Padre en nombre del Señor Jesucristo es un poco como ir con una carta de recomendación. Porque este nombre es sobre todo nombre. Y la obra que Él ha hecho, no la ha hecho nadie. Y la ha hecho por nosotros. Por los que le hemos conocido. Por los que le hemos aceptado. Y dicho esto, y ya que estamos hablando de nombres, asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Porque si no está escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, serás arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. Y es una advertencia. Y el Señor no habla por hablar. Y Él tiene el poder y la autoridad, porque Él es Dios y Él es el Señor. Que el Señor bendiga.